Hola, mi nombre es Segundo Fueres, director de la película Pucaurpi. Pucaurpi cuenta la historia de una niña de 5 años que tras perder a su mamá, ella se traslada al campo para vivir con su abuela. Y en este mundo ella se reencuentra. Entonces la película es un viaje de redescubrimiento, de reencontrarse consigo misma, con su origen, con su identidad, con su cultura. La película mezcla distintas técnicas del audiovisual, tanto animación y acción real, justamente para lograr crear este mundo único, este mundo onírico, mágico. Y eso creo que es el valor que tiene esta película, porque dentro de la animación usamos también el bordado como material, como estética, textura principal. También el bordado es una actividad cotidiana que las manos de las mujeres de las comunidades han realizado por años y en este momento están siendo olvidadas poco a poco por la constante industrialización. Por eso también retomamos e inmortalizamos ese arte del bordado a través de la animación que fluye dentro de esta historia, dentro de Pucaurpi. Y quizá el mayor reto de la película fue lograr que todas las personas que habitan esta parte rural sean partícipes de la película, tanto enfrente y detrás de cámaras. Personas que anteriormente quizá no lo habían visto el cine como posible y ellas han logrado fluir en este caminar. Y la motivación para iniciar esta película fueron todos los conocimientos, las sabidurías, las historias orales que me ha contado mi mamá y mi papá, que en este momento ya no están conmigo en el mundo material, pero sus palabras aún persisten en mi mente y deseo que estas sabidurías, estos conocimientos materializados en el audiovisual se puedan difundir, se puedan compartir con todo el mundo, con ustedes, y que seamos conscientes de la diversidad, de la multiplicidad de pensamientos que existen y que el mundo es mucho más bonito, es mucho más hermoso. Es como un bosque lleno de flores silvestres de distintas variedades, porque si un bosque tuviera una sola flor, quizás se vería muy monótono. Entonces por eso es necesario que se hagan estas historias, por eso la he hecho esta película. Entonces invitamos a que ustedes puedan mirar la película, disfrutarla, adentrarse en este mundo mágico, en este mundo lleno de conocimientos desde la ruralidad de aquí de Ecuador. Muchas gracias, un saludo especial para el festival.